Hola, ¿qué tal, amigas, amigos, televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua. El 8 de noviembre, Nicaragua recuerda a Carlos Fonseca Amador, el fundador del Frente Sandinista, su principal líder hasta su muerte en 1976. Para hablar un poco sobre este tema, sobre el 8 de noviembre, están con nosotros el historiador Rafael Casanova Fuerte, el doctor Rafael Casanova Fuerte, y está también Julio César Martínez, que fue miembro del grupo que se encargó de la investigación, búsqueda, rescate, exhumación y traslado de los restos de Carlos Fonseca desde el lugar en donde quedó enterrado en 1976 hasta el mausoleo donde reposa hoy en noviembre de 1979. Muchas gracias a los dos por estar por ahí. Sí, muchas gracias por tu invitación, Néstor. Hablemos del contexto. Empecemos por el contexto. Antes de llegar al momento en que es herido Carlos Fonseca, hablemos del contexto. ¿Qué está ocurriendo en Nicaragua ese año 76? Para explicarnos un poco, 1976, teníamos que retroceder a partir del 74, porque está donde se sienten principalmente los efectos del terremoto de 1972. En ese contexto hay cambios sustanciales en la coyuntura política. Nosotros lo explicamos a partir de lo que se llama el otro lado de la historia. En esta parte un poco planteando lo no contado desde una perspectiva coyuntural, de cuál es la coyuntura realmente de ese momento histórico. Desde el punto de vista político hay un acrecentamiento de las fuerzas políticas opositoras y contradicciones de Somoza con el gran capital, sobre todo a partir es decir, la burguesía empresarial, a partir del terremoto de 1972, donde tanto Somoza como sus allegados obtienen franquicias y obtienen una serie de beneficios a partir del mismo terremoto y a partir del nuevo empoderamiento. Recordemos que se inicia en el 74 un nuevo periodo de Somoza de baile, el del tercer Somoza. Entonces, en 1973, la primera, diríamos, gran huelga, porque bueno, aquí caminaríamos dentro del paralelo de que, y volviendo nuevamente al caso de la oposición, hay una ruptura dentro del liberalismo somocista. Al retirarse Sacasa Guerrero, Ramiro Sacasa Guerrero, y desde ese periodo hay unos intentos del movimiento opositor de aglutinarse. Hay un incremento de la actividad política de la izquierda. En este caso, recordemos, en otras ocasiones hemos hablado de que la izquierda nicaragüense tiene dos movimientos principales. El del Partido Socialista Nicaragüense, que orienta el trabajo político organizativo, y el Frente Sandinista, que es la opción político-militar. Este proceso viene lo que le llaman acumulación de fuerzas en silencio de la perspectiva del Frente. Pero también, a su vez, se acrecentan las contradicciones contra Somoza. Y esto vamos al modelo político. Surgen otras izquierdas, los micropartidos, el PC, Partido Comunista, el Movimiento de Acción Popular, HRP, algunos, como el caso del HRP, no pasaban de 12 personas, ¿verdad? Y no pasaban de Managua y tal vez algunos de la universidad, pero bueno, hay un incremento. Ya en la universidad, por ejemplo, la confrontación entre dos fuerzas de izquierda, la UDE de los socialistas y el FER del Frente Sandinista. Ya no es el Frente contra los socialcristianos. Hay un predominio de las ideas de izquierda. En el campo político, la misma derecha política se radicaliza. Ya no plantea ir a elecciones con Somoza. Condenan el Cupiacumi que hubo anteriores y consolidan en diciembre de 1974 UDEL.
En los movimientos sociales también hay un incremento muy amplio. Es decir, hablábamos de la gran huelga de 1973, estábamos hablando de 35.000 obreros paralizados en el país, pero además que logra derrotar a la patronal y a la dictadura, en este caso a la Cámara de la Construcción, y luego tener reivindicaciones. Se pierde el miedo a la organización. Al ratito viene la huelga hospitalaria, se estimula. Y el momento también, por primera vez, hay solidaridad, pero muy amplia, de dos grandes de un movimiento social que en este caso el sindicato principalmente el más fuerte, que es el de la construcción, en solidaridad con los hospitalarios. Entonces, vamos entre el modelo político, el modelo social, vienen confluyendo. El modelo político-militar, que en este momento lo capitaliza totalmente el Frente, si bien casi paralelo a la fundación de una Unión Democrática de Liberación que dice que no hay elecciones con Somoza, un pleito electoral, el Frente Sandinista saca la cara con la toma de la casa de Chema Castillo en 1974. Entonces lo que dice Tomás los pantalones largos. Es decir, es un golpe que tiene trascendencia nacional y trascendencia internacional. Si bien Somoza logra, es decir, el aparato de dominación somocista logra desarrollar una vasta contraofensiva en la represión contra todo el movimiento, ahí todo el movimiento político opositor, el movimiento político, el movimiento social y el movimiento armado. Hay una actividad de contrainsurgencia violenta que golpea las redes de colaboradores en el campo con mucho más énfasis, pero sí también en las ciudades. Entonces, esta coyuntura también conduce a la división, tendencias, pero como hay que traer claridad, son tres tendencias que tienen una estructura, tienen un tronco común, pero tienen una estructura totalmente independiente cada una. En este caso, Somoza llega a un momento, hay una que destacar algo, que aún en medio de la represión el movimiento no se detiene. Es decir, sobre todo el movimiento popular, es decir, tanto las fuerzas políticas de izquierda como algunos organismos intermedios del Frente forman el Comité Pro Liberación de los Reos Políticos, y hay confluencias, hay distancias. Por ejemplo, el Frente Sandinista en ese momento como que no concibe la unidad opositora, haciendo un retrato de los años 60, pero las circunstancias son otras. Una de las tendencias, que es encabezada por Eduardo Contreras, los hermanos Ortega y otros, ¿verdad?, consideran que sí es factible una alianza del enemigo de tu enemigo, y hacen una alianza con la burguesía empresarial. Esto por un lado porque también dentro de la versión tradicional del Frente había una condena a la izquierda, que le llama izquierda tradicional, que son los socialistas, por la alianza con UDEL. Eso provoca la división del Frente en las tendencias. Se provoca por una situación anterior. Ya esto ya viene caminando. Uh-huh. Desde un poco antes del 74, cuando el líder, el que encabeza el comando, tiene una visión más clara de la situación interna de Nicaragua, donde hay una huelga que derrota a la patronal. Y no está liderada por el Frente. Y no está, aunque no esté liderada por el Frente, es un movimiento social, donde hay un movimiento opositor, hay las diferencias de la burguesía empresarial y una burguesía opositora que está emergiendo. Entonces, un momento, ¿por qué no hacer una alianza con enemigos de tu amigo tratando de mantener, un rol beligerante? Esa es una. Pero la primera en escindirse es otra, que también está incentivada por la situación política. Vos estabas integrado en el Frente ya en esa época. Sí, yo era miembro del Frente Estudiantil Revolucionario. Como FER. ¿Se sentía eso de esa manera, así como lo está explicando? Es decir, dentro de las estructuras se sentía de esa manera. No se sentía, tal vez no se podía apreciar con la dimensión que lo hace, pues, pero algunas cosas que son interesantes de lo que dice aquí el doctor Casanova es que yo me integro a la montaña a trabajar legalmente en cooperativas de café en Ortega. Y yo estoy desde 1975 metido a 125 kilómetros de Matagalpa en el Valle de Bocaicito. Uh-huh.
Y cuando yo llego allá y empiezo a moverme como capacitador de cooperativa en medio de donde estaban los cuarteles de la Guardia, y también en el territorio donde había estado toda la gente pesada del frente, Tomás, ¿cómo se llama? Víctor Tirado y otras personas que estuvieron por ahí. Entonces yo me encontré en lo que fueron los resabios del Partido Socialista, del Partido Comunista y de grupos que habían estado integrados a la guerrilla con Modesto o con Tomás o con Víctor Tirado. Entonces esa gente tenía un manejo de la política muy fuerte, especialmente los socialistas. ¿Ves? Pero también ellos no eran solo que estaban aparte la línea de solo estudiarlo, sino que estaban metidos en la lucha. Un grupo de compañeros del Partido Socialista había recuperado 2 fusiles Garand, ¿ves? Que los tuvimos para atacar y tomar Ranchauranda el 21 de julio del 79. Es que voy a este tema porque me parece a mí que tiene un papel importante juega un papel importante, un momento importante dentro de la historia del guerrillero Frente Sandinista, que hace que Carlos Fonseca, que ha estado dirigiendo la organización desde el exterior, venga a Nicaragua y vaya inclusive a la montaña y caiga en la emboscada en que cae. Es decir, por eso me parecía importante tocar este contexto para poder entender cómo es que vienen ocurriendo las cosas, pues, porque no es antojadizo que Carlos se haya metido a la montaña, pues, cuando había una decisión respecto a su participación. Vamos a hacer una primera pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Regresamos en breve. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando acerca de a propósito del aniversario de la muerte en combate de Carlos Fonseca Amador, el comandante en jefe del Frente Sandinista y de la Revolución Popular Sandinista. 1976 de alguna manera es un año difícil, y noviembre específicamente es un mes difícil para el Frente Sandinista, porque el mismo 7 de noviembre Eduardo Contreras, que en el 74 había había comandado el grupo que toma la casa de Chema Castillo en Managua, y vuelve nuevamente a la palestra pública al Frente Sandinista, porque parte de la acción guerrillera con la toma de la casa de Chema Castillo era volver a poner al Frente Sandinista en la palestra pública, es decir, no estamos muertos. Hay que acordarse que en 1967 con Pancasán parecía que el grupo guerrillero lo habían exterminado, por lo menos eso es lo que Somoza y la Guardia Nacional quisieron aparentar, ¿no? Entonces habían escaramuzas, habían algunos encontronazos entre el 67 y el 74 que venían diezmando a los guerrilleros principalmente, por lo menos en apariencia. En el 74 Eduardo Contreras dirige este operativo, y en el 76, el 7 de noviembre del 76, prácticamente mientras entablaba un combate y moría Eduardo Contreras, ocurría lo mismo con Carlos Fonseca en Sinica. Es decir, por eso digo un mes duro, porque 2 grandes cuadros, importantísimos cuadros del Frente Sandinista mueren en ese mes, el mismo día, incluso Carlos Roberto Huembe, ese mismo día. Ahí es una coincidencia que mueren 3 dirigentes de las 3 tendencias, porque Carlos pertenece y viene y se incorpora al frente tradicional que había, para diferenciarse de los demás, había tomado el nombre de GPP, porque antes de la división es Frente Sandinista de Liberación Nacional. Después de la contraofensiva que lanza el aparato represivo del somocismo, emergen
por las mismas dificultades de la comunicación, ya las posiciones, que no es que surgieron de un día para otro, sino que venían de más atrás, en donde el grupo que propicia la ruptura es lo que posteriormente le llaman la tendencia proletaria, que de paso, contradictoriamente, sus dirigentes no eran proletarios, ni sus cuadros intermedios ni sus dirigentes. Esa es una realidad en su mayoría. Como ¿Pedro Arauz era de los proletarios? No, quedó en el frente tradicional. En el GPP. Los dirigentes de quienes forman después la tendencia proletaria son Carlos Carrión, que era un hombre muy joven, Carlos Roberto Güembes, Luis Carrión, Carlos Roberto Güembes y Jaime Huilo Román, quienes retoman de que había una falla estratégica desde su perspectiva dentro de la estrategia que tenía el Frente Sandinista tradicional, que era, si se había entrado, ese tiene que ver con el proceso de acumulación de fuerza que se viene desarrollando, que en la montaña él hacía alusión a algo muy interesante, tiene una connotación distinta, y en la ciudad tiene también una connotación distinta, pero es el mismo camino. El frente, en el proceso de acumulación de fuerzas, logra tocar unas bases del campo del Partido Socialista. Como un ejemplo de eso típico es la base de Cantimplora en Rivas, que había sido base social del Partido Socialista en lo largo de los años 60, pero la violenta represión que hubo, ¿verdad? Estoy hablando de Mancarrón, Virgen Morena, las Salinas de Nahualapa, lucha agraria donde hubo muertos, que todavía no están registrados en la historia, del lado y lado de los paramilitares de Nacho González y de los campesinos organizados en los sindicatos campesinos. Y también, es decir, en ese proceso de acumulación de fuerzas, también se acercan, no forman sindicatos. En algunos casos se ha sobredimensionado, hasta 78, por ejemplo, no sé si te hablaba del ATC, y yo lo platicaba con Edgardo, ustedes eran solo delegados, pero habían bases en algunos lugares, como Chinandega, San Bernardo y todo eso. Pero sucede de que el cuestionamiento que hacen algunos dirigentes intermedios, en este caso Güembes, Carrión y Huilo, es que la ciudad y el campo estaba alimentando a la montaña. Y se dio el caso, por ejemplo, de un sindicato, cuando lograron infiltrar el sindicato de enfermeros, el sindicato hospitalario de León, donde 4 elementos que eran dirigentes o base del sindicato fueron a morir a la montaña, por ejemplo. Entonces, y se discontinúa el trabajo organizativo. Entonces, ellos quieren poner el énfasis que dice, un momento, como que dar más tiempo a la acumulación de fuerzas en silencio o retroceder y pasar a la fase organizativa del campo. Pero eso debilita de alguna manera el trabajo en la montaña. Lo debilita, pero es la perspectiva que tienen ellos en ese momento. Lo debilita y de alguna manera lo aísla, ¿no? Sí. No es que la ciudad está alimentando la montaña. Pero entonces, debilitar las bases que está formando en el organizativo. Esa es la perspectiva de Güembes y Carrión. Ahí estamos alimentando y en lugar de enterrar al enemigo, se nos están enterrando a nosotros. Porque también se desconoce por qué razón vino una orden del exterior de no pasar a la ofensiva en el campo. Yo tuve la oportunidad de hablar con el difunto Juan Citurbina, que estuvo muy cerca de Carlos Fonseca, que lo debe haber conocido el compañero Emilio. Él me decía de que fueron ellos quienes les pidieron a Carlos Agüero, el otro, que estaban matando a los colaboradores, los traían para acá a Managua, los asesinaban y todo eso. Entonces la ofensiva, pero había una orden. Y en este caso se señala que Henry Ruiz era muy conservador en eso, como que estaba obedeciendo la línea que llevaba el exterior y no pasaba a la ofensiva. Entonces, en medio de esta crisis emergen esas posiciones. Entonces, tiempos de derrota, decía Tomás, ¿verdad? Acusando a los fraccionarios, pues a la gente que estaba en la fracción del otro lado, de estar prácticamente retrocediendo por cobardía política, etcétera. Pero eran planteamientos. Y aquí en Nicaragua, en esa cuestión de polémica, todavía no hemos superado eso. Cuando hablamos de un planteamiento que viene del exterior, estamos hablando de Carlos Fonseca. Casualmente, de Cuba, del exterior, donde está Carlos y está José Benito, está todo un grupo, un núcleo. Entonces, esa cuestión, entonces hay iniciativas que ellos toman, como el ataque de Ipina y la emboscada que hubo en Cocahuas, creo que fue. Pero bien, en el planteamiento de este grupo, que está trabajando en la cuestión organizativa principalmente, viene madurando la idea de formar un partido, o se necesita una estructuración del movimiento de masas, más amplio. Mientras que el otro considera el eje de la montaña
como algo determinante para la guerra popular prolongada. Estos plantean de que hay que organizar a la clase obrera, que hay que organizar a los campesinos, que hay que organizar a las masas. Entonces, ese planteamiento, que es conocido como un incidente que hubo en las Mercedes, en donde les piden su planteamiento que los escriban, bueno, es ya está más o menos aclarado, y no terminan de contestar. Es decir, la dirección de lo que después sería la GPP, todavía no está Carlos adentro, toma la decisión de meterlos en la embajada de Venezuela, no les aceptan los planteamientos, se escapan de la embajada. Esa es la primera decisión. En noviembre de 1975 se produce ese hecho. Entonces, posteriormente, este grupo sale a formar, como tienen control de estructura en Carazo y en Managua, y en alguna medida en Chinandega, salen a formar otra estructura, y se produce la expulsión. En un primer momento, recordemos que aparecen solo Güemes y Carrión, porque Huilo estaba traficando entre Granada y Riva. Entonces, para no hacer largo el cuento, ¿verdad?, la tendencia insurreccional que ya viene madurando con otros elementos también, con el sistema de alianzas políticas y el sistema también de aprovechar la coyuntura y golpear en las ciudades, porque el increciendo que tiene el movimiento popular, según la versión de ellos, y el movimiento político, implicaba desarrollar una amplia alianza de izquierdas y una amplia alianza política. Casualmente, la tendencia insurreccional no se acerca primero al sector empresarial, lo va caminando en ese momento. En el 76, el momento de la muerte de Aldo Contreras, con quienes están haciendo alianza, es con la JSN, y hacen el experimento de Masaya, que es la organización juvenil del Partido Socialista Nicaragüense. Ahí está el documento que cuando mataron a Marcos apareció entre los papeles. Pero está la alianza, que ellos están táctica, que están con el sector empresarial, aprovechando que algunos hijos de los empresarios andan dentro del frente. Joaquín Cuadra, el hijo de Emilio Altodano, Tito Castillo, etc. Y hacer una amplia alianza con intelectuales. Desde la óptica de Carlos, esto sería un poco más allá, o desde la óptica de la guerra popular prolongada, que en ese momento pues no está dirigida por Tomás, sino por Pedro Arauz Palacio, por Tomás por los problemas que conocemos siempre, ¿verdad? En ese momento cuando se produce la salida de Güemes, él pasa a ocupar el lugar de Güemes. Por eso se habla ahí, bueno, pasó Jaime de sancionado a ser miembro de la Dirección Nacional, y Tomás pasó a también ser miembro de la Dirección Nacional. Pero bien, ¿qué pasa? En este momento de crecimiento del movimiento popular y político, o el movimiento social contra la dictadura, implica, porque hay una vasta presión del movimiento de masa, hay exigencias contra la ley marcial, el movimiento sindical no se para, hay marchas de las madres, se organizan las mujeres, se multiplican los sindicatos, el movimiento estudiantil se fortalece de Ampronac, lo que fue antecedente de nada, en todos. Hay un vasto movimiento. El Comité de Reos Políticos, que vamos a ver, Comité por la Liberación de los Reos Políticos, es el embrión de una vasta alianza popular. Pero Somoza llega a esa conclusión que vos mencionabas, Néstor, que es interesante, lo mismo que llegó en 1969, cuando después de Pancasán están capturados casi todas las ADN. El único que logra escapar es Carlos Carturcio, y que posteriormente viene Ricardo, y hasta posteriormente que viene Eduardo Contreras y eso. Sí. Y lo del 73, Julio Buitrago, Leonel Rugama, están matando poquito a poco. El proceso de acumulación de fuerzas en silencio no se puede entender con una liga con el movimiento social campesino. Son los restos de la CCTAN, porque el movimiento campesino es golpeado también. Sí, es decir, la acumulación de fuerzas en silencio ocurre bajo una presión y represión salvaje, pues, porque es decir, se trata de aniquilar cualquier vestigio del Frente Sandinista. Y es interesante el hecho de que Chepe Valdivia plantee de que él y Carlos Agüero se libreteen y van a las bases socialistas, porque el Frente, como bien lo dijo el comandante Daniel Ortega en cierta ocasión en los 80 explicando ese fenómeno, no era nuestro objetivo crear sindicatos, ni teníamos cuadros en esa dirección, cuando estábamos abocados a la creación del destacamento armado. Entonces, la base se la va a presentar, como bien lo decía un sociólogo que trató allá a fines de los 70, investigar ese fenómeno. La base social, la base logística del movimiento guerrillero va a estar en el trabajo de su rival, en este caso socialista.
Y eso es que se libretean y se van a visitar a Máximo Martínez, el patriarca, porque ahí en el campo, como bien pudo haberse dado cuenta el compañero Martínez, son los colectivos familiares, los Arauz, los Pineda, los Moncada, los Hernández. Y si vemos el Pancasán, de ahí surgieron los cuadros de la guerrilla, y ahí surgieron los colaboradores. Bernardino tenía una vasta red. O sea, la CCTAN era un movimiento social bien amplio, pero golpeado. Entonces ya se reúnen clandestinamente allí en el monte. Entonces ellos, al reunirse ahí, entonces ya a Henry no le tocó más remedio que aceptar, pues, de que tenían que trabajar con esta gente. Ok. ¿Por qué entra Carlos? ¿Qué es lo que viene a hacer exactamente Carlos? No sé si en la investigación que ustedes hicieron, Julio, tienen los motivos por los cuales ingresa al territorio nacional Carlos Fonseca, o no vieron esa parte ustedes en la investigación. Nosotros no investigamos. No se metieron a esa parte. Bueno, vamos a tocar ese tema después de una pausa. Regresamos en breve. Hablamos acerca de la muerte de Carlos Fonseca Amador, 1976, noviembre. Seguimos en Adelante Nicaragua. Hablamos de los hechos que ocurren en noviembre del año 76 que llevan a la muerte de Carlos Fonseca Amador. A ver, entra Carlos Fonseca, entiendo yo, por Honduras, ¿no? Entra por Honduras. ¿Viene a la ciudad Carlos Fonseca? Sí. Entra a la ciudad primero. Él estuvo en Managua. Él entra en el medio del clima de las divisiones, porque ya el grupo que encabezaban los hermanos Ortega y que atraen al tirado que se desmoviliza de la montaña CK, y Eduardo Contreras Escobar y la comandante Leticia Herrera, y Camilo, sobre todo, que estaba trabajando en el interno de Nicaragua, se escinden, porque ellos trataron de hacer una especie de cohesión, trataron como que invitar a las partes. Eso se les hizo bastante difícil, porque de acuerdo a nuestra cultura política somos muy sectarios. Es decir, el sector que había expulsado, que él había expulsado a los Willows y a este grupo que fundó la Tendencia Proletaria, no aceptaba reunirse con ellos. O sea, también esto hay que desmitificar esto, que al momento de la muerte yo vi unas lecturas ahí. Él viene a Nicaragua, pero a fortalecer la tendencia GPP. Eso iba a preguntar, es decir, él no viene necesariamente buscando que las tres tendencias vuelvan a unirse en una sola. Él viene a que todos se sometan a la tendencia de la guerrilla en la montaña. Es decir, la llegada de la Managua a Nicaragua implica, dejando un poco algunas versiones míticas, que diría yo, que se siente traicionado por todos. Eso no es cierto, pues. En una organización revolucionaria hay diferencias tácticas y estratégicas. Y nadie está implicando, como quien dice, cuando una organización revolucionaria tiene que haber diferencias. No es una confrontación entre fariseos y mesías. Entonces, en este caso, apuntan todos a la derrota de la dictadura. Son estructuras ya establecidas, diferenciadas. Entonces, Carlos no está desdeñando la unidad, ni tampoco el otro grupo de que se rindió primero, ni tampoco el grupo que encabeza Contreras. En este caso, pero cada uno está pensando en fortalecer sus posiciones. Estratégicamente está pensando en la unidad. Es bien amplio. Hay algunos escritos que hablan ahí, pero también hay planteamientos de momento tácticos que son bien duros contra sus compañeros, que los hace el Carlos. Ok, mientras tanto, y tocamos ahí en la montaña una represión fuertísima y además selectiva. El movimiento de tropas en la zona en que se va a entablar el combate o se va a entablar la emboscada en la que cae Carlos Fonseca, Julio, estaban ahí en misión rutinaria, esperaban encontrarse con este grupo, o es totalmente fortuito el asunto. Bueno, recordad que estaba Guaslala, que Guaslala es el cuartel contrainsurgente más grande de Nicaragua, el que estaba mejor equipado y tenía cantidad de armas. Sí. Y también habían comandos que estaban establecidos
en los alrededores de Peñas Blancas, estaba un comando en La Ceiba, estaba otro comando en Recho Grande y había otro por la zona de La Dalia. La gente estaba aterrorizada y había también una red de maestros en las comunidades que eran informantes, ¿ves? Y habían proyectos que la Guardia había establecido en las comunidades más alejadas, donde habían elementos de que podríamos decir que apoyaban a la guerrilla en las zonas ya más ligadas a la costa. En esos momentos, estoy hablando de los años de 1975-76, ¿ves? Y por supuesto habían lo que yo llamo son resabios de represión terrible que se habían dado con los colaboradores ahí. ¿Ves? Yo anotaba, y permitime que te lea un poco algo que yo decía: si algo encontraba a cada paso, eran masacres campesinas que se habían dado en esos heroicos territorios. El imperio del terror que Somoza imponía en la montaña por medio de la genocida Guardia. El despojo y humillaciones permanentes con los más pobres y los más humildes. La esclavitud traída por los conquistadores de nuestras tierras camuflada en la explotación permanente en misericordia del campesino, con el pago que recibía por su café. Yo hablo esto porque estaba en regiones de pequeños productores de café, que apenas cubría sus costos de producción. Tuve una experiencia con una monja norteamericana que fue muy amiga mía, pues, y yo le conté todo lo que estaba pasando, y ella me dice, llévate a 2 curas que estaban en Nicaragua de la orden de Merinol, y me los llevé. Entonces ellos pudieron constatar todas las cosas que yo les contaba, porque grabaron, escribieron entrevistas. Como digo yo en el documento, yo no sé si las publicaron, pero en ese tiempo el jefe de la orden de publicaciones de Merinol en Nueva York era el padre Escoto, ¿ves? Y nuestra querida amiga y hermana Maura Clerc, que después en 1980, a raíz de la muerte del monseñor Romero, ella tomó la decisión de ir a trabajar a El Salvador. Y en El Salvador, esta gran, diría yo, mujer que trabajó como 20 años en las minas y que después vino físicamente a construir las primeras casas de Ciudad Sandino, ¿ves? La agarraron al llegar a El Salvador, junto con 3 monjas norteamericanas, y ahí las violaron y las mataron. Sí. ¿Ves? Son crímenes de lesa humanidad que no fueron ni tan comentados ni tan castigados. Todavía últimamente se están hablando que ni a ellas ni a los curas de la UCO que mataron en El Salvador les están haciendo juicio. Sí. Entonces son parte de las injusticias que se vivían en aquel entonces y son los métodos que se utilizaban en ese tiempo. Correcto. A ver, estaban también como parte de la organización que tenía puesta Somoza los juez de Mesta, que eran gente de la misma comunidad y que tenían mucha autoridad. Sí. Además, autoridad sobre la vida de las personas, podían decidir fácilmente sobre la vida de una persona. Es decir, lo que incrementaba la presión y represión sobre la población, ¿no? ¿Qué papel juegan estos jueces de Mesta en este movimiento de Carlos Fonseca? Bueno, yo creo que los jueces de Mesta eran un guardia más, era un informante más, era el que tenía mayor confianza en la Guardia. La Guardia llevó, como decía, cuando nosotros llegamos a Dipina, investigando dónde estaba el cadáver de Carlos Fonseca, nos encontramos proyectos de cerdos, unos cerdos grandes, de raza enorme. ¿Y esto de dónde salió? Entonces era un proyecto. Y el coordinador del proyecto era uno de los que se había ido con la Guardia. ¿Ves? Y bueno, tristemente, pues una de las cosas que nosotros encontramos que habían muchas mujeres maestras que eran víctimas sexuales de la Guardia y eran también informantes que las obligaban a hacer esa función. Y nosotros llegamos allá a organizar escuelas, a conocerlas a ellas, a trasladarlas a otros lugares y que continuaran su labor. Esa internación en la montaña de Carlos Fonseca ¿fue publicitada? No.
Es decir, digo publicitada en el sentido de que fue de conocimiento de los informantes de la Guardia, de los informantes de Somoza. Sí, pero no específicamente de Carlos, sino sospechas por el tamaño, es decir, las características físicas de Carlos. Estás hablando de una zona donde es fácil detectar que hay alguien, o sea, porque, como decía él, la cadena de informantes implicaba que también hubiera infiltraciones en las redes sociales, en las redes de apoyo. Porque el terror, y entre ellos, como decía bien el compañero Martínez, el terror, el miedo que creó, es que eran familias enteras y no te perdonían muchachos de 6 meses. Es muy interesante la declaración que dio el oficial que estuvo en la guerrilla, Siles Robleto. A mí me contaba un cadete allá, un ex cadete que fue compañero de él, que ya después en los 80 se encontraron, porque fueron compañeros de promoción. Y la Guardia llegó a tener un tal control después de la ofensiva que realizaron en el 67 y más allá, que empezaron a liquidar, dice, los sindicatos y bueno, no solamente los sindicatos, eran objetivos los dirigentes religiosos, cuando no estaban heridos. A veces había dirigentes religiosos que también eran informantes, pero Acción Católica Rural se convirtió en objetivo también. Es decir, y lo otro está de que hubo interés entre algunos oficiales mismos que operaban y también jueces de Mestre, porque no todos los jueces de Mestre eran gente humilde. Había finqueros, capitanes de cañada con algún poder. Y en un asesinato que hubo, creo que una familia, dicen que fue un teniente con otro teniente. Me gusta esa finca, se lo volaron a todos. Al extremo está que cuando eran cosas que le realizaban ellos como iniciativa en el terreno, porque actuaban con impunidad, que ni Somoza se daba cuenta, o se hacía la vista gorda. Lo otro que voy a decir, los jueces de Mesta es una institución que existió mucho antes de Somoza. Era por lo regular el dirigente social, el electo para que controlara una comunidad, lo que sucede al pedáneo del siglo XIX, el alcaldito. Entonces, en una comarca, ese era el que funcionaba, pero Somoza lo empezó a corromper. O sea, lo vino convirtiendo, de acuerdo al territorio. Si, por ejemplo, Lechecuajo y todo eso tenía que ser un tipo, un pistolero, un matón, ¿verdad? Pero en algunas zonas para acá, bien podía ser hasta un maestro, o el tipo que inyectaba, el líder natural. Y eso condicionó que en algunos momentos el Frente Sandinista reclutara, en las capturas, en la represión que hubo violenta en el 75 posteriormente, al menos había como una media docena de jueces de Mesta y algunos capitanes de cañada que colaboraban con el Frente. Por testimonio directo, ahí en la zona que mencionaba el de Rancho Grande, donde operaba una fuerza de los socialistas en el 77, pero que están en fase de entrenamiento. Había en la familia Centeno, estaban con una parentela, había un juez de Mesta que pasaba información y había otro que tuvieron que ajusticiarlo porque le pasaba información a la Guardia, hasta de la misma familia. Y entonces tuvieron que ajusticiarlo. Entonces eso es contradictorio. Ahora, una maestra, como decía él, y hay problemas ideológicos, problemas de atraso cultural y problemas del terror, la presión que había ahí, se veía obligada a pasar información. Hay que ver aquella historia que cuenta Omar Cabeza, cómo dice que no trabaja, mira este campesino cómo está y nos está apoyando. Y cuando van a una reunión con él descubren que como ya había un poco de experiencia, lo hacen con mucho cuidado, no se acercan directamente, casi se topetean con la patrulla que los está esperando a ellos. El tipo los ha ido a denunciar. Sí. Ahí en la montaña, en la primera parte, más que una inmensa estepa verde, Omar Cabeza relata eso. Entonces un estado, en ese caso, con respecto a tu pregunta, no se puede ignorar el estado de terror. ¿Por qué se interna? Hay una cuestión de que se acusa, erróneamente se acusa al comandante Pedro Arauz Palacio. Pedro Arauz Palacio se identifica con él y es subordinado a él. Y él decide ir a la montaña. Las otras especies que se dicen que Tomás, en los interrogatorios dijo, el interrogatorio de Tomás está textual. Y Tomás en febrero, que es que acaba de asumir el cargo, no se da cuenta por la compartimentación que había. Además, Tomás es detenido en el 77, ¿no? 76. En el 76. Al poco tiempo que Carlos entra. Y no por compartiminación, él no sabe que Carlos se va a adentrar. Y entra en un momento en que, en el periodo de verano, en donde él logra contactar, pero viene
la represión en esos días se arrecia más todavía, 76, o sea, porque hay un objetivo. Primero estaba la operación Águila Sexta, ¿verdad? Que hubo en 75, pero el objetivo es exterminar. Que esta Águila Sexta es con Condeca. Correcto. Hay un rebrote que se dio cuando se adelantó Catalino Flores, que se lleva el sector campesino, inician operaciones. Es incorrecto decir que hubo actos de vandalismo. Los objetivos de él fueron patrulla GN y el secuestro de Blandón, que es un terrateniente somocista. Yo considero que, ya hablando con más serenidad, no con las cuestiones que había en esos tiempos, donde si te ibas eras considerado, el hombre muere combatiendo a la GN, sí. Pero eso implica de que la Guardia y todo el aparato represivo, como decía él, ese cuartel de Guaslala tiene historias tenebrosas. Sí. Entonces la represión se agudiza. Pudo haber una información de las redes, pero no específicamente solamente un grupo guerrillero. Ok, vamos, hacemos pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus, 7 de noviembre, horas de la tarde. Incluso ya está empezando a oscurecer, entiendo yo, ya es el momento en que es difícil ver incluso con luz artificial las cosas. Hay suficiente luz como para no ver, pero no hay suficiente oscuridad como para ver. Más o menos por ahí sería el asunto. Se entabla ese combate en el que fortuitamente se topa la Guardia con Carlos Fonseca. Ellos se están enfrentando con un grupo guerrillero. Es más, ni siquiera saben de cuánta gente estamos hablando, ¿no? Julio. Bueno, yo le quería explicarte, ¿verdad?, que en el 7 de noviembre de 76 yo estoy en la tronca con los curas que llevé y oímos el combate, y el combate era prácticamente ya caía la noche. Y quiero hacerte una referencia, ¿no?, que cuando fuimos a exhumar el cuerpo, nosotros encontramos que prácticamente Carlos tenía destrozado parte de esta parte del omoplato, pues, y tenía también destrozado la cabeza. Ahí tenía desintegrado, pues, y se miraba que esas cosas eran como balas fuertes, posiblemente de Garand. Y creo yo que una de las cosas que se ha mantenido como fecha es del 8 de noviembre, y realmente lo que ocurrió es una muerte quizás instantánea el 7 de noviembre, porque era muy difícil que pudiera sobrevivir ante una arma de ese calibre. Por otro lado, en las narrativas de nuestro testigo que nosotros tuvimos ahí, él dice que prácticamente no sintieron que se estableció combate. Él era el que cuidaba la capilla de Bocapiedra, don Matías López. Sí. Entonces él dice que prácticamente la Guardia disparaba como loco, y cesaba de disparar y después agarraba nuevamente y seguía disparando. Y amaneció, y hasta que miraron que ya estaba a las 8 de la mañana. Hasta esa hora se metieron a buscar el cadáver. No, ni siquiera se metieron temprano. Sin saber además que iban a encontrar un cadáver. Es decir, ellos se metieron hacia donde dispararon. Así es. Y encontraron 2 cadáveres, que son los que llevaron un helicóptero, trajeron a Manau, y le obligaron a Matías López a cortarle las manos. Al momento que nosotros llegamos allá, los cadáveres estaban completos, porque las manos estaban al lado. Es decir, regresaron las manos. Regresaron, salieron de Bocas de Piedra y fueron a enterrarlos a Dipina. En Dipina, ahí nosotros armamos un comité, y porque no pudimos encontrarlo en el primer intento, y posteriormente cuando los compañeros que habían quedado organizados, ellos mandaron una nota en la cual nos daban a conocer que habían localizado. Esta es una nota que yo tengo el original todavía. Sí. Entonces, en ese momento, pues ya empezamos nosotros a prepararnos con lo que fue la programación que se hizo posteriormente el 8 de noviembre, y a mí me tocó coordinar con Roberto Sánchez, que estaba en Relaciones Públicas del Ejército, para que él suministrara el depósito, la urna donde lo íbamos a traer,
y el medio aéreo. Pues llegó un helicóptero pequeño. En ese helicóptero pequeño viajamos Rodolfo Amador Gallegos y yo, y fuimos a traerlo. Es así que se programa la entrega al cuartel de Guaslala. Llegó David Blanco por parte de la Dirección Nacional y lo trajeron a Matagalpa y luego a Managua. Sí, que se produce aquel acto en la Plaza de la Revolución. Ustedes en aquel momento, 8 de noviembre, 9 de noviembre, en los días posteriores, saben que es... Bueno, la Guardia lo anuncia, ¿no? Pero ustedes se dan cuenta de quién ha muerto ahí. No, en 76 no nos dimos cuenta. Nos dimos cuenta posteriormente, por decir algo, a la semana. Sí, que es cuando ya la Guardia anuncia. Entonces cuando llegaron las noticias a la montaña y nos dimos cuenta. Sí. Pero después, acercándonos más al territorio, nos dimos cuenta que el combate había sido en la zona de Sinica. Sí. ¿Ve? Y ya posteriormente, cuando ya somos ejército, cuando ya nos hemos tomado Guaslala, entonces yo le planteé al comandante Campbell, porque era el jefe militar y yo era el político. Y le dije, comandante, quiero que nos metamos a la misión de ir a buscar, no le dije al comandante Carles y a los guerrilleros que están en la zona. Entonces él me dijo, adelante, me dice, pero no descuiden la organización campesina, porque nosotros hacíamos patrullaje visitando comunidades y teníamos un equipo, ves que todavía un sobreviviente que tenía un agrónomo que habíamos reclutado en una escuela rural de Bocaicito, que es Albéniz Miranda, y él organizaba equipos de producción y encontrábamos una situación que fue propicia para organizar escuelas, para organizar los centros de salud en las comunidades y para organizar el hospital de Guaslala. El desarrollo de Guaslala se engendró como ejército. Cuando no existían en los primeros meses del año 79 organizaciones de masa, nosotros como ejército cumplíamos todo. Pese a que había sido un cuartel de la Guardia no lo había desarrollado. No. La Guardia dejó únicamente cantidades de armas, había más de 60 armas de alto calibre y dejaron todos los uniformes tirados. Okay. ¿Qué significó darse cuenta para ustedes que están trabajando en el campo, darse cuenta de la muerte de Carlos Fonseca en aquel momento, 76? No, yo creo que realmente lo que sentíamos sandinistas, lo que estábamos queriendo hacer la lucha por la liberación, sentíamos un dolor profundo. Sentíamos que había caído uno de los hombres más grandes que ha tenido Nicaragua, y por eso ese sentimiento profundo que llegó es el que me lleva a determinar a que nosotros vayamos a buscarlo. Y otra cosa más es que después Guaslala, yo salgo del ejército porque me sacan del ejército y me pasan en comisión de servicio a trabajar en el proyecto Carlos Fonseca, que le llamaban Guaslala, que le querían llamar Guaslala, y yo le pedí que llamaran Proyecto de Desarrollo Integral de Guaslala. Y ese proyecto lleva el nombre de Carlos Fonseca, y ese proyecto se logró llegar en 1981, yo que tenía el proyecto en forma manual, logramos convertirlo en un proyecto serio que fue patrocinado por la Comunidad Económica Europea. Y a mí me saca Willow, porque le dijeron los de la comisión, mandate a alguien que vaya a trabajar con nosotros a Holanda. Me dice Willow, alistar la maleta, y después de 7 años de estar metido en el monte, me fui. Y logramos traer los primeros $10 millones para el desarrollo de Guaslala, incluyendo el hospital de Guaslala, que fue uno de los mejores hospitales que se hizo y que nació como un hospital de campaña que se hizo a raíz del triunfo de la revolución. Sí, yo estuve en ese hospital, lo conocí recientemente, hace poco más de 10 años, como un hospital de atención primaria, ¿no? Pero bastante completo, y además con mucho respaldo de la población. ¿Qué significa para el movimiento insurreccional, para los socialistas mismos? Porque es decir, Carlos Fonseca viene de los socialistas, ¿no? La muerte de Carlos Fonseca. Fue un impacto bastante grande, porque recordemos que en ese momento se está produciendo la división en el Partido Socialista, porque caemos en lo mismo, de que cuando se va a discutir sobre líneas y estrategias, el Partido Socialista se dividió en el 67, y un grupo optó por la experiencia armada de la FARC, murió el compañero Jacinto Vaca,
Y en 1976 se está produciendo una nueva división, donde se llega a discutir el abandono, entre otras cosas, de otras formas de lucha. Hubo compañeros, hay que ver unas cosas que prácticamente sucedieron. Recientemente murió Roger Cabeza, y tanto la casa de él como la de Abdul Sirker, Burros, que en paz descansen los dos, le dijo Roger Cabeza: estas casas están bien quemadas. Le dice: ¿cómo te venías a meter aquí? Entonces le dice: es que aquí estamos, no es lógico. No, al revés, le dice: a nadie se le va a ocurrir que me va a esconder en estas casas, le dice. Entonces no me van a buscar, y en realidad nunca lo buscaron ahí. Llegaron a llevarse a buscar a Roger y no se imaginaban que estaba Carlos ahí. Pero en este caso, el frente dependió mucho de la estructura organizada que tuvo el partido en el área rural y en algunos casos en lo urbano. En ese momento que se está produciendo la división, y un grupo opta lucha armada, porque Carlos provenía del partido y fue fuertemente crítico del partido, pero es el jefe, el fundador de una organización revolucionaria que, como dijo Ricardo, es con la que, decían ellos, dijo Ricardo en cierta ocasión antes de su muerte, con la que coincidimos para llevar a cabo el proyecto pues revolucionario del socialismo. En este caso, el partido fue golpeado por esas divisiones, pero también fue golpeado por la muerte en esos días. Yo tuve la experiencia exactamente el 7 de noviembre, yo soy de Rivas, pero estaba ya viviendo en Managua a causa del encarcelamiento que sufrí en Rivas y persecución. Y andaba con un militante clandestino del Frente Sandinista de los años 60. Y como es clandestino, ¿verdad?, y pasaba desapercibido, fuimos a una actividad semipública del Partido Socialista que fue en el Teatro San Luis, que es el aniversario de la fundación de Juventud Socialista en 1961. Era el 15 aniversario. Todavía no se ha dividido. Pero al ver la cantidad de gente que llega, y le digo yo: bueno, ese es militante, esa es la delegación de Jinotega, esa es la delegación de Masaya, pero eran 2.000 personas. Entonces él hizo la siguiente crítica: hombres, de esas 2.000 no necesitas ni 100, dice, para entrenarlos y meterlos en el monte, para pasar a la lucha armada. En esos días estaba fuerte la discusión. Como 3 días después de eso se dio la división, que se materializó en el 77. Yo creo que fue un golpe duro para todo el movimiento, incluso para todas las tendencias del frente, porque hay un referente. Carlos fue el perseverante. Carlos fue el gigante ético que tuvo el Frente Sandinista de Liberación Nacional, en su comportamiento moral, en su comportamiento como revolucionario. Y yo creo que eso esta cuestión de ir a la montaña y fortalecer moralmente a los compañeros que están ahí, y la famosa asamblea que es de la guerra popular, de la tendencia a guerra popular prolongada, es una utopía decir que se van a meterte los demás ahí, imposible, sí, ¿verdad? Sí. Pero también implica el fortalecimiento de todo el movimiento revolucionario. La muerte de Carlos parece que es un golpe duro no solo para el frente, sino para Nicaragua. Porque en la crítica que le hice a esa visión que desarrolló Jesús Miguel Blandón, le digo: yo no me lo imagino ni traicionado por ninguno de sus compañeros. Y el mismo hecho que haya muerto Contreras y que haya muerto Pedro Arau, o sea, son utopías de un compañero excelente novelista, pero que se mete mucho en la ficción. Yo solo me imagino a Carlos con el triunfo revolucionario dirigiendo la revolución popular sandinista, sí, porque nadie como él tenía el liderazgo que tenía Carlos. Entonces, un golpe duro en una circunstancia bastante difícil. Tampoco sería utópico decir que bueno, que no hubo quienes no se alegraron. La derecha recalcitrante y el somocismo, a Carlos, cuando llegaron a reportarle, hay una anécdota que a Somoza le dijeron, el comunista Carlos Fonseca. Ok, solo para cerrar, Julio ha escrito la memoria de este trabajo que él mismo se encomendó y que fue autorizado para investigar, buscar, localizar, exhumar los restos de Carlos Fonseca y trasladarlo a Managua. Esa historia va a estar disponible en librerías. ¿Cómo va a ser el asunto? Bueno, el documento que te mandé fue un primer borrador. He tenido la oportunidad de estarme buscando a otros compañeros que estuvieron. Estoy también en comunicación con viejos compañeros que estuvieron en Guaslala,
que trabajaron tanto en el ejército, y he mejorado totalmente este documento. Lo voy a presentar por primera vez con este nivel de información el día 5 de noviembre en el Palacio de la Cultura a las 10 de la mañana. Entonces yo quiero invitar a los amigos del Círculo Literario, a los amigos en general, a los amigos sandinistas, que lleguen, ¿ve? Y voy a hacer el esfuerzo de sacar algunas cuantas reproducciones y las vamos a dar a un costo mínimo que, si hay alguna ganancia, sería para el Círculo Literario. Ok. No es para hacer publicaciones en librerías y demás todavía. No, yo creo que no. Eso sería otro trabajo que, si es necesario y lo recomiendan, si ustedes lo miran a bien, cuando yo te voy a traer el documento final, te lo voy a dar aquí al maestro Casanova, tal vez lo reforzamos, lo revisamos y lo hacemos tal vez con esos elementos históricos que usted también maneja y que no son parte del esencial del testimonio. Yo tengo un testimonio en el cual yo quiero recalcar, en la cual hubimos 3 compañeros que dirigimos esta operación, que es Rodolfo Amador Gallego, José Santos Ovalbarro y su servidor. Y que teníamos una distribución de tareas en el momento de que hacíamos la investigación, que recorríamos el territorio. Rodolfo, que había sido uno de los presos liberados a raíz de la toma del palacio. Fue pariente de Carlos. Sí, es un hermano con mucha capacidad humana y con mucha capacidad investigativa. Él fundaba el incipiente Ministerio del Interior de Guaslala. Rodolfo Amador era un miembro de la columna de la Pablo Uveda, que había bajado con Campbell y era un tremendo compañero guerrillero. Entonces todos investigábamos sobre el lugar, porque entrevistábamos a todo el mundo para saber dónde había pasado el evento. Sí, para poder cruzar información, ¿no? Y al final, pues eso quiero señalarlo, porque a veces se ha sentido, y no quiero que se sienta así como que si yo era el que manejábamos en conjunto. Y estuvo también con nosotros Seidy Rivas, como parte del equipo, pues una joven extraordinaria, una de las niñas que peleó en la insurrección de los niños, que le llamaron en Matagalpa, y que lamentablemente murió en un accidente. Entonces todas esas personas y otros compañeros que quiero ver si los traigo de la Dalia, que son parte de este testimonio, que todavía están vivos. Ok, bueno, quiero agradecerles a los dos, Julio, Rafael, por haber estado con nosotros acá en esta edición de Adelante Nicaragua. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.